Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Bueno, yo creo que algo importante a rescatar en el tema de las reformas de ley y es que hemos tenido una reducción en todos los indicadores de siniestralidad vial en nuestro país. Hay que mencionar algo y es que después de los homicidios, que eran uno de los problemas principales de muertes en El Salvador, ahora pues la principal causa de muerte se han vuelto los siniestros viales, es decir, los accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque ya se hizo un trabajo fuerte en seguridad, ahora nuestro país es el país más seguro del hemisferio occidental en términos de homicidios, pero tenemos un problema grave en temas de accidentes. Y muchos de esos accidentes pues no suceden de la nada ni por casualidad, ¿verdad? Sino que siempre tienen un motivo. Y normalmente este tiene que ver con la conducta del conductor, porque está con su celular, porque conduce con una velocidad excesiva, porque ha ingerido alguna bebida alcohólica y está manejando. Y hemos visto muchos de estos casos en los cuales pues lamentablemente han muerto incluso niños por personas que están bajo los efectos del alcohol. Entonces, de alguna manera pues esta reforma está castigando esa conducta que no es apropiada, que no se debería de realizar para aquellos conductores que pues de alguna manera irrespetan las leyes de tránsito o temerarios. ¿Cómo ha impactado? Está bien el énfasis hacia el tema del conductor temerario, pero también escuchábamos ahí en redes sociales el impacto que esto ha tenido también en algunos negocios y restaurantes. ¿Cómo ha impactado la reforma cero tolerancia? Sí, mira... Entiendo que ha habido un impacto y les ha bajado considerablemente, creo, según un dato que veía ahí, estaba alrededor del 30-40%. ¿Cómo se está manejando esta situación? Sí, bueno, yo creo que todo cambio pues requiere cierto esfuerzo y ciertas acciones, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, porque según lo que mencionas, son personas bajo, personas que de alguna manera pues ingieren alguna bebida alcohólica y pues normalmente estaban conduciendo. Si tú dices, bueno, pues se ha reducido la cantidad que va, digamos, a los bares, a las cantinas o algún lugar así, pues de seguro hay cierta proporción, ¿verdad? Sí. Que se ha reducido. Obviamente nosotros no es que estemos prohibiendo que las personas vayan a las cantinas o que vayan a los bares, es más, el mismo presidente lo ha dicho en diferentes ocasiones, pueden tomarse la caja si quieren, ¿verdad? Incluso decía él, dóblese si quiere, porque pueden consumir todo lo que quiera, pero lo que no puede hacer es conducir bajo los efectos del alcohol. Y esto pues no solo es algo, una política de cero tolerancia que se tiene solo en El Salvador, sino que también hay otros países del mundo que tienen esa política. Ahora bien, hay que resaltar aquellos datos positivos que de alguna manera pues, nos ha dado esto. A partir del 20 de diciembre al 31 de diciembre tuvimos una reducción prácticamente de un 30% de muertes en accidentes. Tengo ahí el tema de siniestros viales en datos. Vamos a pedirle a producción que nos ayude a ubicarlo. En enero, al 14 de febrero. Ahí está para que lo tome de referencia. Ahí está, ministro. Sí. De acuerdo. En enero, por ejemplo, tuvimos una reducción versus el año pasado en términos de accidentes, en términos de lesionados y en términos de muertes por accidentes. A pesar que tenemos 600,000 carros más que en el año 2019. Y bueno, y este dato es comparado del 1 de enero al 14 de febrero, por ejemplo, ¿verdad? Ahí aparecen los lesionados, si lo comparamos al 14 de febrero, teníamos 21 lesionados menos que el año pasado. Y pues bueno, en el caso de los fallecidos, pues tenemos 30 menos que el año pasado. Es decir, 30... ¿Han bajado los accidentes o ha subido el número de accidentes, aunque la tasa de mortalidad? Ahorita, si yo lo comparo al 16 de febrero, que fue el día de ayer, pues tenemos 23 accidentes menos solo en el mes de febrero. En el mes de enero, de igual manera, tuvimos menos accidentes que el año pasado. Okay, entonces sí ha tenido un impacto el tema de la reforma en ese sentido. Sí ha tenido un impacto de la reforma. Todo lo contrario, como escuchaba recientemente ahí en redes, que decían que hay más accidentes. Probablemente de acuerdo a la fecha o de acuerdo al día específico que se esté midiendo, ¿verdad? Pero yo ahorita lo estoy comparando. Si lo comparo del 1 de febrero al 16 de febrero, pues tenemos 23 accidentes menos de tránsito, ¿verdad? Lo cual equivale a un 2.6% menos solo en el mes de febrero. Ahora bien, ¿verdad? En el mes de enero tuvimos mucho menos, prácticamente un 10% menos de accidentes y en el mes de diciembre de igual manera tuvimos una reducción del 20 al 31 de diciembre a partir que entró en vigencia esta ley. A medir los alcances, pero decir, en enero bajaron, en febrero ahorita tenemos una reducción, si lo comparamos al 16 de febrero,
Es decir, la estadística que se mostró estaba hasta el 14 de febrero, pero si vemos la estadística hasta el 16 de febrero, pues tenemos una reducción de accidentes viales en las carreteras del país. Es decir, han reducido los accidentes a pesar que tenemos más carros. Es decir, porque normalmente el indicador de accidentes debería de medirse en términos relativos, en el sentido de que debe de compararse con el parque vehicular. Es decir, digamos, en este momento tenemos menos accidentes, pero es decir, lo estamos comparando con un parque vehicular mucho mayor al que teníamos el año pasado, por ejemplo, en la misma fecha, o que teníamos en 2019, porque de 2019 a la fecha pues tenemos 600,000 carros más. Entonces, es decir, incluso si yo comparo la cifra de accidentes que tengo en este momento versus 2019, pues realmente no lo estoy comparando igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora hay más carros. Debería de ser, pues, en términos relativos. Pero bien, aún así tenemos menos accidentes. Ese es el punto. Y tenemos menos letalidades por los accidentes de tránsito que se dan. Eso significa que, pues, el impacto ha sido positivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de las personas que conducen a una velocidad excesiva, pues se han reducido la cantidad de accidentes que se daban en la Monseñor Romero o que se daban, por ejemplo, en la autopista Comalapa luego de la implementación de la fotomulta. O de igual manera, pues en otras carreteras a partir de la vigencia de las leyes. Ya vamos a hablar del tema de la multa. Ministro, no puedo escapar de hablar de... Solo para decirte de fallecidos, tenemos 28% menos de fallecidos versus el año pasado. Y esos indicadores normalmente, en lugar de irse reduciendo, lo que sucedía es que iban creciendo. Es decir, cada mes teníamos más accidentes, más muertos por accidentes y más lesionados. Es decir, el impacto realmente de las reformas ha sido positivo. Se han reducido las personas también que de alguna manera pues están bajo los efectos del alcohol. O drogas. En el caso muy específico drogas. que le quería comentar, ministro, corriendo en el tiempo, este accidente de este bus de la 301 en el sector de Quebrada Seca, que gracias a Dios pues no fue de tal magnitud, creo que solo un muerto hay, ¿verdad? Una persona fallecida, creo. Hubo una persona fallecida, lamentablemente pues el bus en la carretera por el sector de Quebrada Seca, por el sector de San Vicente, lamentablemente se fue en el precipicio. Esta persona pues en el momento que fue el accidente pues lo primero fue atender a todos los accidentados, fueron 29 lesionados en total, ¿verdad? Habían 2 personas de gravedad, lamentablemente una de las personas que estaba con un estado bastante grave pues terminó falleciendo en uno de los hospitales. Nosotros hicimos 2 acciones de manera inmediata. El conductor pues estaba en el hospital siendo atendido, ¿verdad? Por lesiones que había sufrido, pero aún así pues le hicimos la prueba de alcoholemia, le hicimos la prueba de drogas y pues salió positivo, ¿verdad? En el caso de drogas. Sí, en el caso de las drogas pues salió positivo, pues por haber consumido en este caso marihuana. ¿No? Así es, salió positivo, ¿verdad? Por el consumo de estupefacientes. Y bueno, ahí está el informe. Pues lo primero que se hace, pues bueno, está siendo custodiado por la policía y de inmediato, pues al salir del hospital, la policía se lo va a llevar a la cárcel. Un conductor de transporte público por estar bajo los efectos del alcohol o por conducir bajo el consumo de estupefacientes puede pasar en la cárcel hasta por 15 años, ¿verdad? Un conductor de un vehículo particular es hasta 10 años, según las nuevas reformas de ley, y un conductor de un transporte colectivo pues puede ser hasta 15. En este caso, cuando hay fallecidos. Y en este caso pues tenemos un fallecido, por lo tanto la condena de esta persona puede ser hasta 15 años, si no es que le encuentran otros delitos, ¿verdad?, que hubiera cometido, la pena puede ser mayor, pero por este caso, por homicidio culposo, la pena pues es hasta 15 años. Entonces, nosotros vamos a estar pendientes, también pues a la empresa hemos llegado, se le ha empezado un proceso administrativo, sancionatorio, pues este tipo de cosas no pueden seguir ocurriendo en nuestro país. Además, en ese tramo de la carretera, si bien es cierto, pues había señalización, había una serie de cosas, pero pues también vamos a garantizar de colocar más barandales de protección y de igual manera pues vamos a poner cámara en el lugar para poder identificar velocidades, entre otro tipo de cosas, para evitar
que un hecho similar vuelva a ocurrir, ¿verdad? Bueno, de hecho, esa zona de las cuestas, le llaman así, de Quebrada Seca y Bajada, o sea, Sí, tremendos. son complicados y como la calle también tiene en ese tramo un carril por sentido, muchas veces sobrepasan uno de los carriles y bueno, y viene un camión, viene una rastra y pues Así también es. se genera un Decía que accidente. interesante la condonación de las deudas, el fundamento legal para condonar las deudas que se dio desde la parte ejecutiva hacia lo que ya se había impuesto. Uno. Y lo otro es también la parte argumentativa del impacto económico que esto tiene, ¿no? Sí, hay que recordar que, bueno, con las reformas de ley, pues las multas leves pasaron a ser de $50, las graves de $100 y las muy graves de $150. La idea de las multas al final, pues, es que las personas no cometan infracciones. Hay muchas personas que pueden creer que de alguna manera, pues, el gobierno quiere recaudar más recursos, ¿verdad? Para poder hacer otro tipo de proyectos, otro tipo de cosas, pero realmente ese no es el objetivo. De hecho, por eso el presidente, a partir del día 20 de diciembre, que empezó la reforma de ley, al día 26 de enero de este año 2025, pues él solicitó crear un decreto que ya fue aprobado por la Asamblea y ya está en vigencia, ¿verdad? Donde pues se condonan todas las multas que se impusieron en esa fecha, desde el 20 de diciembre de 2024 al 26 de enero de 2025. ¿Y por qué lo hizo? Porque pues es que la idea no es recolectar más recursos, la idea es que la población al final acate las normativas de ley, acate las normativas de tránsito, reduzcamos los accidentes, los fallecidos por accidentes, que ya llevamos 28% menos en el mes de febrero. En el mes de enero fue una brecha similar, es decir, ha dado resultados el hecho de este tipo de acciones. En este caso, pues hicimos este decreto, lo pasamos a la Asamblea Legislativa, ya fue aprobado. Como dijo el presidente, tómenlo como un mes de prueba, ¿verdad? Ese es el objetivo, ¿verdad? Y pues bueno, ¿verdad? De aquí en adelante, como él decía, pues no se van a perdonar ninguna de las multas. Sí Bueno, la Asamblea ha perdonado a buceros incluso, ¿verdad? Las asambleas anteriores le perdonaban el subsidio, multas a los buceros, y ahí nadie decía nada, ¿verdad? Eso hay que mencionarlo, ¿verdad? Es decir, yo nunca escuchaba a analistas políticos y a nadie diciendo por qué le perdonaron las multas a los buceros. Si eso no se debería de poder, porque la Constitución o por otro tipo, así como lo han dicho, así como lo han dicho, ¿verdad? En diferentes ocasiones. Y hoy que se condona la multa por tener un mes de prueba por las nuevas reformas de ley, bueno, ahí salen a criticar, porque obviamente, y sale a criticar la misma gente que avalaba condonar las multas a los buceros. Entonces, claro, ¿verdad? Lo que pasa es que lo único que les interesa es criticar al gobierno. Pero bien, más allá de eso, es que ha dado resultados positivos el tema de esta reforma. Ya se está devolviendo el dinero. Ahorita, pues los gestores de tráfico, los policías de tránsito se están encargando principalmente en aquellas faltas que causan accidentes, como cuáles: excesiva velocidad, invadir carriles, ir en sentido contrario, pasarse un semáforo en rojo, ir con el celular manejando, entre otro tipo de cosas que normalmente generan accidentes en la carretera. De hecho, ir con el celular es la primera causa de fallecidos en carretera. Ir a una velocidad excesiva es la segunda causa de fallecidos en carreteras en nuestro país. Entonces, ahorita nos estamos enfrascando en ese tipo de casos. Ahora bien, ¿verdad? Si tú vienes y dices, bueno, es que el valor de las multas, etcétera, bueno, hay que compararlo de cuando iniciaron, ¿verdad? Sí. Antes, para los tiempos en los cuales se puso la multa que costaba 57.14, pues en colones era una cantidad enorme, ¿verdad? Para las personas de ese momento. 400, entonces, era una cantidad que en ese momento decían, uy, qué cara, ¿verdad? Eso no lo podemos pagar, no está de acuerdo a los ingresos. Pero es que lo que pasa es que las multas en realidad están hechas únicamente para los infractores. Y la idea es que las personas no cometan esas infracciones de tránsito. Es decir, que tú lo pienses hasta 10 veces, si es posible, irte en sentido contrario, que lo pienses 10 veces, ir a una excesiva velocidad. Y es que así está normado no solo en este país, sino que en diferentes países del mundo, donde pues se aplican sanciones grandes
a aquellas personas que infringen las leyes de tránsito. Te voy a dar un caso para que puedas ver los resultados positivos que han tenido. El caso de las fotomultas, ¿estamos hablando también de una combinación de fotomultas ahí? No, son diferentes. Son diferentes, pero el tema de las fotomultas al final es para tener control de velocidad en carretera, que es la segunda causa de muerte. Pero quiero hablar un tema de lo de las reformas. Y es que esto comparado hasta el 14 de febrero, del 1 de enero del año 2025 al 14 de febrero del año 2025 versus el año 2024. Nosotros este año hemos realizado 9.497 pruebas de alcoholemia y de drogas. El año pasado, a esa fecha, habíamos realizado 9.308, es decir, teníamos más o menos un poco más de 100 pruebas menos el año pasado, es decir, ahora tenemos 100 pruebas más. Conductores menores de 50 miligramos o decilitros de alcohol en la sangre, este año hemos encontrado a 16. El año pasado, abajo de los, a 35, este año. El año pasado teníamos 263. Entre 50 a 100 grados de alcohol por aire aspirado, este año tenemos 16. El año pasado teníamos 107. Y arriba de los 100 grados, este año tenemos a 16 conductores y el año pasado teníamos a 92 conductores. Y actas negativas, este año tenemos 2, es decir, personas que no quisieron hacerse la prueba, y el año pasado también teníamos 2. Lo que quiero decir con esto es que se han reducido en una gran cantidad las personas que pues, están saliendo positivas por alcohol, por aire aspirado en las diferentes pruebas que nosotros estamos realizando. Solo el dato de 50 grados, menores de 50 grados de alcohol por aire aspirado, este año son 35 y el año pasado teníamos 263. Y eso que este año hemos incrementado las pruebas que estamos realizando. Y aún así nos salen menos personas bajo los efectos del alcohol. Eso de alguna manera está diciendo que muchos conductores están respetando las leyes de tránsito. Seguimos teniendo conductores que no lo hacen. Claro, ¿verdad? Estas personas la primera vez pues, van detenidas por al menos 3 días, por al menos 72 horas. De igual manera, pues se le aplica una infracción de $150 y pierden la licencia por 1 año, además de que tiene que ir a cursos de reeducación vial. Y la segunda vez, pues pierde la licencia de por vida. Esas son las penalidades que tiene, ¿verdad? Ok, ¿y las fotomultas, ministro? Bueno, en el caso de las fotomultas, estamos ahorita en la autopista Comalapa, estamos también en el Boulevard Monseñor Romero y estamos a punto ya de activar la carretera al Puerto de la Libertad. Únicamente estamos afinando los detalles de señalización para comenzar muy pronto, ¿verdad? Nosotros esperemos que en unos días, de 110 kilómetros por hora en las carreteras interdepartamentales, ¿verdad? Y pues en tramos urbanos la velocidad ronda entre los 80 y 90 kilómetros por hora. Claro, poco a poco pues vamos a ir señalizando todas las vías del país. Hay que renovar la señalética, mucha señalética que se hizo en algún momento ni tan siquiera tenía sentido. Hay tramos que bueno, que de repente se corta a 30 kilómetros, luego pasa a 60, luego vuelve a 50, y pues muchas veces no tiene sentido en los lugares donde está. Por eso es que estamos cambiando. Yo pregunté en el ministerio en su momento y lo que me dijeron, no, es que antes era un disuasorio, ¿verdad? Únicamente servía como para alertar a la gente. De hecho, no habían rótulos ni tan siquiera de 90 kilómetros por hora. El máximo, el rótulo que se tenía en las carreteras era de 80 kilómetros por hora. Y bueno, y todos decían, es que lo ponemos de 80 para que la gente llegue a 90 o que llegue a 110, ¿verdad? Entonces, realmente nunca se ha respetado las señales. Gestores de tránsito entre la avenida Bernal y la San Antonio Vaz ya no hay, se hace una gran trabazón. Dice, y en el sector también del hospital militar. Sí, bueno, vamos a mandar más gestores, ¿verdad? A la zona. Porque no hay, que antes habían y hoy ya no hay. Sí, vamos a revisar ese tema, ¿verdad? Okay. Nosotros ahorita estamos reorganizando varias rutas en las cuales pues se está agilizando el tráfico vehicular y vamos a ver ese tema puntual en el caso de la zona Antonio Vaz. ¿Expectativas para este año en el área de mitigación? Bueno, ahorita estamos haciendo un proyecto de $100 millones como parte del Plan Nacional de Mitigación. Son varios proyectos. En Bosques de Prusia ya estamos atendiendo una cárcava enorme que se formó por cerca de $4 millones. Ya terminamos 17 taludes en carretera del Puerto de la Libertad. Ya terminamos 25 taludes en la autopista Comalapa.
pero vamos a intervenir cerca de 10 más en ambas autopistas para poder reducir la vulnerabilidad. Estamos haciendo drenaje en la frontera del POI. Entre El Salvador y Honduras, ahí hay una caja que normalmente pues, se rebalsa y el agua inunda la frontera del POI de nuestro lado. Pues ya hablamos con Honduras, vamos a construir un nuevo puente que lo vamos a terminar en poco tiempo. Y bueno, eso por mencionar algunos proyectos, pero hay otras obras que vamos a empezar muy pronto, como el bypass de Apopa, como los mercados de San Miguel Santa Ana, que ya prácticamente están adjudicados los 2 proyectos y esperamos que muy pronto comencemos. Y eso por mencionar algunos, ¿verdad? Pero los salvadoreños van a ver poco a poco más obras. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.